Dios les bendiga. Estamos de regreso. Ustedes recordarán que estamos hablando de las evidencias de que el Cristo de los Evangelios es real. De que el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio donde nos hemos estado basando, hemos estado hablando de los diferentes personajes históricos de los que habla el Evangelio de Mateo, y que resulta ser que esos personajes se pudieron demostrar históricamente su existencia y que están dentro del marco de tiempo de los episodios del Nuevo Testamento, o sea, del Evangelio de Mateo. El último personaje del que nosotros estuvimos hablando es Jacobo, y Jacobo nos llevó al libro de los Hechos, puesto que Jacobo se convierte en un líder de la iglesia, y ahora a finales del libro de los Hechos necesariamente tuvimos que introducirnos en el ministerio del apóstol Pablo, y hemos visto cómo en el último capítulo del libro de los Hechos, Pablo es dejado preso en Roma. Festo, que es el gobernador que recibe el cargo de Félix, hay evidencia histórica de que esto sucede en el año 59. O sea, Festo comienza a desempeñar sus funciones en el año 59. Y es en ese año que Festo manda a Pablo a Roma, porque él apeló a Roma y él lo mandó entonces a Roma. En ese año, meses después, 3-4 meses después, Pablo está en Roma en el año 59. Y entonces vamos a ver que en ese año nos dice Lucas que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Bien, entonces está claro. Si duró esos 2 años, llegó en el 59, entonces al 60, 1 año, al 61, 2 años. Ahí termina el libro de los Hechos, dejando a Pablo en el año 61 en Roma. Y vamos a encontrar que no se dice más nada, porque la pregunta es cuándo se escribió el libro de los Hechos. Aunque el libro de los Hechos narra estos eventos hasta el año 61, o sea, desde el año 33 hasta el año 61, son menos de 30 años. El desarrollo de todo el contenido del libro de los Hechos es menos de 30 años. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cuándo escribió Lucas todo esto? Porque hubiera podido escribir eso, como dicen algunos, en el año 80 o 90, aunque se haya referido
a todos esos episodios, en el tiempo que sea, pudo haberlo escrito, pudo bien haberlo escrito en el 80 o en el 90. Pero hay varias razones por las cuales no creemos eso. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué creemos que los evangelios sinópticos se escribieron en el año 60? Lo primero es que el libro de los Hechos se escribió primero que los evangelios, por lo menos primero que el evangelio de Lucas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, Lucas se refiere al evangelio. En el primer tratado, Teófilo, ustedes pueden leer eso en el primer capítulo del libro de los Hechos, en los primeros versículos. Se refiere al evangelio de Lucas, de modo que necesariamente el libro de los Hechos se escribió después que el evangelio de Lucas. Entonces, en el número 2, Lucas no menciona la destrucción del templo. La destrucción del templo fue en el año 70. Y en el libro de los Hechos no se menciona. Sería una cosa muy rara que un evento tan importante como la destrucción del templo no se mencionara. Si se escribió en el 80 o en el 90, ¿cómo es que Lucas no mencionó la destrucción del templo? Hubiera sido una muy buena oportunidad para resaltar las profecías tanto de Daniel como de nuestro Señor Jesucristo que se mencionan en el Evangelio. Entonces, el hecho de que Lucas no menciona la destrucción del templo significa que se escribió antes de la destrucción del templo. Entonces, el número 3 no menciona la muerte de Pedro. El apóstol Pedro, que murió en el 64, no es mencionado por Lucas. Si el evangelio se hubiera escrito en el 80 o en el 90 y Pedro murió en el 64, pues entonces se hubiera podido mencionar. Es un dato tan importante como la muerte y el testimonio de su muerte, cómo murió, qué testimonio hubo con relación a su muerte, su martirio, pero no aparece. Lo que quiere decir que el libro de los Hechos se escribió antes del 64. Tampoco menciona la muerte de Jacobo. Jacobo murió en el 62. Un testimonio que nos da de ello Flavio Josefo. Y no menciona la muerte de Jacobo, que era otro personaje muy importante de la iglesia, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2, que los líderes Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Se destacaban en la dirección de la iglesia. De modo que entonces el libro de los Hechos no se escribió en el 62, se escribió antes del 62. Y entonces sí concuerda con el hecho de que Pablo estaba vivo y preso en una casa alquilada, y como dice él, tenía 2 años, o sea, nos está relatando eventos del año hasta el año 61. Pablo no había muerto, de modo que Lucas lo deja vivo
en Roma, en esa casa alquilada, y dice que trabajaba libremente, o sea, predicaba libremente el evangelio sin ningún tropiezo, sin ningún inconveniente. De modo que eso sí concuerda con los datos que nos ofrece Lucas, de que en el año 61 es cuando realmente cierra Lucas todos los episodios que narra en el libro de los Hechos. Vemos entonces que el libro de los Hechos es un documento confiable que se ajusta a hechos históricos que no son exclusivos del libro de Lucas, del libro de los Hechos, que existen historiadores que escribieron estos datos y que el libro de los Hechos va concordando, o sea, ubicando cada episodio narrado dentro de los tiempos, sin proponérselo. Si una persona inventó una novela, pues no podría ubicarla en los tiempos, a menos que sea una novela basada en hechos reales. Y resulta ser que lo que Lucas nos narra en el libro de los Hechos lo va enmarcando dentro de la historia de una serie de personajes que concuerdan con la historia. El evento más importante del libro de los Hechos es la resurrección de Jesucristo. Nos habla de Pablo, que es, diría yo, el personaje más importante relacionado con la resurrección. O sea, que si vamos a buscar a una persona que pudiera servirnos como un aval de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese personaje es el apóstol Pablo. Entonces, vamos a ver por qué. Resulta ser que Pablo era enemigo de los cristianos. Y Pablo iba a una misión a buscar preso a los cristianos. Y decíamos en una entrega anterior, ¿qué cambió? ¿Qué hizo cambiar a Pablo su punto de vista, su odio contra los cristianos por considerarlos falsos? Fue su experiencia narrada en el capítulo 9 del libro de los Hechos, donde dice que una luz del cielo, más poderosa que el sol, lo iluminó, y una voz dentro de la luz habló con Pablo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. A partir de ese momento, Pablo queda ciego, con instrucciones de terminar su viaje en Damasco, y allí el Señor le envía a Ananías, que ora por él, y se levanta, se bautiza, y a partir de entonces queda convencido de que Cristo resucitó y de que Cristo era quien decía. A partir de ese momento, Pablo revisa las escrituras y reajusta su punto de vista, su visión, para entender que Jesucristo es el Mesías prometido. A partir de entonces se vuelve todo ese celo que él tenía como judío, ahora lo vuelca sobre su fe en Jesucristo y comienza a predicar de un Cristo resucitado. Con esa experiencia,
¿quién iba a callar a Pablo? No había manera de frenarlo, no había manera de callarlo. Comenzó a predicar la resurrección de Jesucristo y todo lo relacionado a su persona. Pero vamos a darle continuidad a este tema tan importante. Así que le animamos a que usted analice todo esto, que es la verdad del libro de los Hechos y la verdad del Evangelio. Vamos a analizar algo relacionado con el contenido del Evangelio de Lucas, pero será en la próxima entrega. Que Dios les bendiga mucho.